Assalamu alaikum. Quiero hablar sobre el zakat. Pues algo de lo que he escrito muchas veces y he sido por un lado criticado y bueno, quiero decir por qué digo lo que digo, ¿no? Explicar el motivo que me lleva a decir que el zakat coránico no es un impuesto. Bueno, si nos basamos sobre la cronología de la revelación según Suyuti, que es lo que más se usa en la escolástica, vemos que la primera mención de zakat es junto a salat, que es la primera mención, salat, zakat, en Surat al-Muzammil, en el ayat número 20, y eso es a los pocos meses de la primera revelación, siempre según la escolástica, que mantiene que el zakat es un impuesto. Bien, bueno, sabemos que los primeros en aceptar el Islam, la gran mayoría eran gente pobre, eran esclavos libertos, en fin, que decirles que tenían que pagar un impuesto pues es poco normal. Luego, si vamos a Sura Maryam, Sura 19, en la ley 31, pues vemos que Isa ibn Maryam, Jesús, hijo de María, dice que Dios me ha hecho bendito ahí donde esté y me ha encomendado la oración y el zakat mientras viva. Bueno, la misma escolástica que mantiene que el zakat es un impuesto, nos muestra un Isa ibn Maryam pues como una persona desposeída, que no tenía nada, ¿no? nada material. Entonces es extraño que sea un impuesto. Bueno, cierto que el zakat como impuesto se estableció en el año 15 de la revelación, es decir, en el año 2 Hijri, ¿no? 15 años después de la primera llamada al zakat, que mucha gente interpreta, o la mayoría de la escolástica dice que anteriormente era pues dar sadaka, así como se ve. Veremos que no, que tampoco se mantiene eso dentro del mismo Corán, ¿no? Bueno, si nos vamos al Sura 33, en las ayas 31 más o menos, bueno, habla a las mujeres del profeta y les dice que no se acicalen como hacían en la Jahilía, que no son mujeres como las demás, en fin, y dice: es mejor que permanezcáis en casa y establezcáis el salat y deis el zakat. Y estamos en la misma, es decir, la escolástica lo que nos muestra es un profeta Muhammad muy humilde en el sentido económico, una familia pues muy humilde, pobre, ¿no? Que con recursos escasos, por lo que también es extraño, ¿no?, que ese zakat sea un impuesto y que se diga que los pobres y más las mujeres del profeta que paguen un impuesto. Es verdaderamente extraño. Luego el mantener la idea de que anteriormente zakat era la sadaka, dar sadaka, y no había un porcentaje, aparte de que eso lo desmonta porque el porcentaje según la Biblia es un diezmo, es un 10%. Porcentaje había, no. Bueno, si nos vamos al Sura 58, en las ayas 12 y 13, vemos que dice, lo voy a decir de memoria, no lo tengo aquí, dice: vosotros que habéis llegado a creer, si queréis tener una cita para preguntar algo con el mensajero,
hacedlo preceder de una sadaqa. Pero si no podéis, pues Allah es perdonador. Y luego continúa diciendo qué es lo que si hay algo que os impide dar una sadaqa al mensajero y no podéis, pues entonces estableced la oración y dad el zakat. Con lo que nos encontramos ya en algo que descoloca de nuevo, en el sentido de que si una persona es pobre y no tiene para dar una sadaqa, una limosna, algo, es raro que se le diga que tiene que pagar un impuesto. Bueno, algunos dirán que no, que según el fiqh ya es receptor, pero bueno, es que Allah dice que tenéis que dar, no dice que tenéis que recibir. Tenéis que dar. Es algo que se le dice a todo creyente, a todo, tenga o no tenga dinero. Es algo que zakat, que viene de muy lejos. O sea, siempre se ha llamado a lo mismo, ¿no? Vemos también en Surah Maryam cómo Ismail llamó a su gente al salat y al zakat. Y también la escolástica dice que era el primer habitante de Meca, junto con su madre, ¿no? Entonces, que venga gente a vivir ahí y tú le pidas impuestos, todas estas cosas, o le pidas sadaqa, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, todo el marco coránico llama más de 280 veces de una manera u otra a ocuparnos unos de otros, a gastar en otros, a dar en favor de otros. De hecho, el Baqara dice así, ¿no? Aquellos que son conscientes, que establecen la oración y de lo que les proveemos dan. Esa fórmula sale muchísimas veces también en el Corán y con lo que todo lleva, y viendo el significado de la palabra zakat, que ya se ha dicho en otras ocasiones, gente muchísimo más preparada que yo, porque yo lo que expongo es por intuición, por sentido común, no porque haya hecho un estudio exhaustivo de todo esto, básicamente porque yo creo que el mensaje de Dios tiene que ser algo realmente sencillo, tiene que ser algo realmente entendible a cualquier nivel. Luego también nos podemos complicar la vida todo lo que queramos, pero lo que es básico y es el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala para toda la gente, tenga más capacidad o menos capacidad intelectual, y eso es lo de menos, ¿no? Tiene que ser algo sencillo lo que quiera Dios para nosotros. Eso de tener que estudiar un montón y que los que mejor adoran a Dios son aquellos que más saben, bueno, es una opinión, no la comparto, pero es una opinión. Entonces todo esto nos lleva a pensar que zakat no es primeramente un impuesto, no se le puede pedir a la gente que no tiene que pague un impuesto. Además, la contradicción de si no tienes una sadaqa, pues paga el zakat. De verdad, o sea, hablamos de Allah, el misericordioso, no de otra cosa. Por lo tanto, ¿qué es zakat? Intuyo que zakat es aquella predisposición a dar lo mejor de uno en cada cosa, ayudar a los demás, en hacer crecer, ¿no? El zakat es aquello que crece, que se expande, que progresa, ¿no? En progresar en nosotros mismos, en gastar en nuestro propio progreso y en el progreso social, sobre todo, porque eso tiene que desembocar en el progreso social. Todo eso, todo ese esfuerzo, el esfuerzo a la vez purifica pues de la vagancia,
¿no? De la pereza. Cuando uno gasta en favor de otros, se está purificando de la avaricia. Cuando uno tiene a los otros en mente, se está purificando del egoísmo. O sea, de ahí también que tenga esa connotación de purificación, porque es la entrega constante hacia el progreso personal y social. Es lo que he visto con muchísimas lecturas del Corán, centrado en Zakat, que es eso. ¿Por qué tenemos la idea de que Zakat es un 2,5%? ¿Qué es lo que nos lleva a pensar eso? Pues yo creo que el problema radica en no separar qué es el mensaje de Allah y qué es lo que hizo el profeta, es decir, Sayyidina Muhammad, en su condición de profeta, no de enviado, no de mensajero, porque la de mensajero es la transmisión del mensaje y seguir lo que se ha revelado. En cambio, el profeta, vemos en el Corán pues alguna llamada de atención, ¿no? Profeta, ¿por qué das permiso sin...? Es decir, no hay... Esa es la condición humana de él, con una conciencia muy superior a los demás, con una inspiración divina en muchas cosas, pero es una figura separada de la del mensajero propiamente dicho, porque el mensajero, según el Corán, solo le incumbe la transmisión del mensaje, el seguir el mensaje, y cuando se refiere al mensajero lo hace de una manera, cuando se refiere al profeta lo hace de otra, y mayoritariamente son cosas que tienen que ver pues con la funcionalidad en el mundo. ¿Qué ocurre? Que es cierto que el profeta Muhammad llegó a ser el jefe de la ciudad de Medina y de la creciente y naciente y creciente comunidad sometida a Allah, ¿no? Que seguía el mensaje. Si tenemos en cuenta que lo que da poder a cualquier gobierno, desigual el color que sea, si han sido reyes, sino lo que da poder a un gobierno es el impuesto. Los impuestos es aquello que hace que las arcas públicas reciban, y con eso pues se gaste, y muchos gastan en fuerzas del Estado para que continúe la gente pagando, entre otras cosas. Pero siempre el impuesto es lo que da el poder. Inevitablemente había que hacer un impuesto en Medina, inevitablemente. Y era un impuesto, pues sí, puede ser un 2,5%, así como dice el hadith, ¿no? Una cuartava parte, bueno, en fin, y que luego se ha ido legislando todo eso, pero esa es la forma de llevar la sociedad, digamos, ¿no? El profeta como legislador de su comunidad. Y eso, hay un porcentaje de los más ricos hacia los más pobres. No necesitaban otro tipo de impuesto, porque era una vida mucho más sencilla. Luego vemos cómo a lo largo de los siglos los mismos musulmanes han hecho otros impuestos, porque es normal, ¿no? Si queremos una sanidad, pues tendremos que pagarla, ¿no? Luego también está el sistema Waqf. El sistema Waqf es una cosa personal, por mucho que el FIC quiera, bueno, no el FIC, ¿no? Que siempre el poder ha querido ostentar esa propiedad de Waqf, ¿no? En fin, esa es, a mi entender, el error
Es decir, una cosa es el zakah en el Corán, que llevaba anunciándose 15 años antes del acontecimiento del impuesto, y al cual todos entendían, y que vemos que no tiene nada que ver con el dinero, aunque también sí, porque es todo aquello que uno gasta. Uno puede gastar el tiempo, puede gastar muchas cosas, más dedicación, más pasión a las cosas, algo que haga crecer, que nos haga, que nos eleve, que nos purifique, que nos saque de la avaricia, del egoísmo, de la pereza, de todas estas males en los que el ser humano se ve envuelto a lo largo de su vida y que tiene que ir puliendo, ¿no? Y luego lo que es el impuesto estatal, pero es que el Estado no existe. No existe. No hay un dar al Islam. No existe. Existen países de mayoría musulmana, pero también hay que decir que esos países, parte de sus ingresos van a los más pobres. Aunque los que mejor hacen eso, justamente, son los que se llaman a sí mismos cristianos, como dice el Corán. Ese es el punto en el que veo que hay el error, el que yo observo y he reflexionado, y me ha dolido muchísimo. Me ha dolido muchísimo después de años tener que reconocer que lo que había aprendido no era. Eso duele muchísimo, pero a la vez libera, porque se pasa de pensar que uno tiene que hacer algo para tener un dar al Islam, para tener un jalifa, para tener un emir, y tener que crear una sociedad justa. Ver acá de otra manera es hacerte partícipe del gran propósito de Allah, ¿no? El propósito de la justicia, de la equidad, del reparto justo, de la ayuda, ¿no? Allah es el primer servidor, Allah es el primero que sirve. Seguir esa sunna, ese camino, el camino del servicio, eso es mucho más liberador, muchísimo más, que estar pensando en que uno tiene que estudiar leyes por si acaso se da que haya un dar al Islam. No, los fuqahá de hoy día deberían ser más abogados, que ayuden a solucionar los problemas de la gente pues que no tiene papeles, la gente que sufre desahucio, la gente. Esto es lo que se necesita, porque el camino a seguir es el camino de la equidad, el camino de la justicia, de aquello que es equilibrado, aquello que es armónico. Porque cuando se quiebra todo eso, cuando se quiebra la equidad y el reparto justo, viene inevitablemente el castigo de Allah. Es inevitable, pero no es Allah el que es injusto con vosotros, si no sois vosotros los que sois injustos con vosotros mismos. ¿Qué ocurre? Si alguien tiene hambre y tú no le das, lo va a robar porque tiene necesidad, lo va a tomar a la fuerza, se rompe el equilibrio. El estar pendientes unos de otros evita todas estas cosas, evita los suicidios, evita las depresiones, evita todos los males sociales. El din es muy sencillo, es creer en Allah en el último día en que te vas a encontrar de frente con todo lo que tú has hecho y por qué lo has hecho. Y más nos vale, o por lo menos hablo de mí, tratar de hacer lo mejor que pueda para que haya cosas que se queden en el olvido. Inshallah. Y ya está. Esa es la cosa. Creer en Dios, saber que uno se va a reunir con sus acciones
y actuar en consecuencia. Hacer la oración para no olvidar, no como una finalidad, sino para no olvidar que tienes que hacer el bien, que tienes que ser justo, que tienes que ser equitativo. No tienes que ser un bonachón. Tienes que ser una persona justa, una persona equilibrada, una persona que se preocupa por los demás, porque ese es el ejemplo que nos da el mensajero de Allah descrito en el Corán, ¿no? Una persona que se preocupa y que le duele lo que aflige a la humanidad. Y que entre los creyentes, y que con los creyentes es compasivo y es misericordioso. Ese es nuestro ejemplo. Y eso se obtiene a través del zakah, de la actitud de dar lo mejor de uno en beneficio propio y en beneficio común. Y bueno, esto es un poco lo que quería decir, porque creo que está el derecho a la defensa. Tengo que defenderme de cuando me atacan por decir lo que digo. Entonces quiero aclararlo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la paciencia de haberme escuchado. Y nada, que Allah os bendiga a vosotros.